Jesús se manifestó otra vez. Y quiero tomar esta tarde como personaje, yo diría el personaje beneficiario, porque también hay un personaje que es el personaje que opera aquí la manifestación, que es el Señor Jesús. Pero quiero tomar al apóstol Pedro como ese personaje al que Jesús se le manifestó muchas veces. Yo quiero preguntar esta tarde: ¿a cuántos o en cuántos se ha manifestado el Señor alguna vez? A ver, levante su mano y diga: en mi vida se ha manifestado. Y tal vez muchas veces. La historia de Pedro es una historia muy bonita, una historia muy interesante. El apóstol Pedro. Pero la historia de Pedro inicia de una manera que yo sé que todos nosotros nos vamos a identificar con ella. Porque así como tú y como yo, Pedro también vivió la experiencia de que el Señor se le manifestara por primera vez. Y vamos a ir allí, mis hermanos, al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y luego nos metemos un poquito en el capítulo 5, para que miremos la primera vez cuando Jesús se manifestó a Pedro. La Biblia dice en el versículo 38, San Lucas capítulo 4 verso 38: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón Pedro tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Gloria a Dios. Así que la primera vez que Pedro vio a Jesús fue directamente en su casa, porque el Señor ya andaba de campaña de predicación del Evangelio. Porque ¿cuántos sabían que Jesucristo fue el primer predicador del Evangelio? Aleluya. Y cuando él estaba predicando sus primeros días de campaña, entonces lo invitaron para que fuera a orar muy especialmente por una mujer que tenía una fiebre muy alta. Y cuando Jesús entra a la casa de Simón Pedro, yo me quiero imaginar, y permítame usar la imaginación, a Pedro le sucedió aquel día como nos sucedió a muchos, y es que cuando los evangélicos fueron a nuestra casa, muchos nos escondimos por allá en una habitación, o nos quedamos por allá en un rincón escuchando a los hermanos hablar del Evangelio. Y ese día, según el texto, Pedro no tuvo ninguna conversación con Jesús. Jesús tampoco le habló ese día, porque la Biblia es clara
Jesucristo fue y le ministró a esa mujer que era la suegra de Pedro. Pero de todas maneras, la sanidad de la suegra de Pedro produjo ya un gran impacto en la vida de Pedro, porque él se quedó sorprendido. Cualquiera se quedaría impactado al ver un milagro de sanidad como el que Jesús operó aquella tarde. Jesús se fue y al otro día, por favor, vamos al capítulo 5, San Lucas capítulo 5. Al otro día Jesús, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas. ¿En qué barca entró Jesús? En la barca de Simón Pedro. Aquí es donde entendemos, descubrimos que todavía Pedro no había sido convertido, porque Pedro todavía estaba en su trabajo material. Él era pescador. Y no fue por suerte que Jesús montó en la barca de Pedro, porque Jesucristo no hace nada por suerte ni por casualidad. Jesucristo entró en la barca de Pedro porque Jesucristo tenía un propósito especial en la vida de Pedro. Así como cuando entró en tu casa y entró en la mía, Dios tenía un propósito especial con nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor. Miren, mis hermanos, Jesús entra en la barca de Pedro y la Biblia dice que le rogó. Jesús le rogó a Pedro que se apartase un poco de la tierra, porque iba a comenzar a enseñar la palabra. La Biblia dice, porque cuando uno lee la historia se da cuenta que Pedro y sus compañeros pescadores habían estado trabajando toda la noche. Pero ahora Jesucristo le dice a Pedro que trabaje otro rato con él. Jesucristo era un predicador extenso. Jesucristo predicaba y enseñaba largamente. Y aquí tenemos a un hombre que había trabajado toda la noche y ahora le tocaba convertirse con su barca en la plataforma del Señor. Y a Pedro le toca, permítame usar esta expresión, a Pedro le toca chuparse toda una dominical esa mañana, toda una dominical. Ahí está el Señor dando doctrina, ahí está el Señor predicando, enseñando la palabra, y Pedro ni siquiera era convertido. Pero hermanos, yo siempre he dicho que ¿cómo podía Pedro negársele al Señor? Si un día antes el Señor le había sanado a un familiar. Así que de alguna manera Pedro estaba muy comprometido. Aunque no hubiesen cruzado palabras,
aunque Pedro todavía no se hubiese arrepentido, pero ya había una deuda. Y cuando el Señor le dice, colabórame hoy, pues Pedro no tiene otra opción que colaborar. Así que, hermano, escucha toda la enseñanza. Y cuando termina de predicar, el Señor Jesucristo le dice a Pedro: ahora, Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo quiero que usted piense en esto, mi querido hermano y hermana. ¿Cómo es que un predicador, una persona que aparece de pronto en la vida de Pedro, viene para darle una orden en cuanto a su trabajo? Hasta donde todos sabemos, Jesucristo no era pescador. Jesucristo era carpintero. ¿Qué hace un carpintero dándole instrucciones a un pescador de cómo hacer su trabajo? Es por eso que Pedro no le obedece así como de buena gana. Por eso es que Pedro le refuta: Maestro, nosotros hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero de un momento a otro Pedro como que reacciona, y Pedro reconoce que el que le está hablando es un hombre especial, es un hombre que sana a los enfermos y es un hombre que predica con autoridad y poder. Así que le dice: bueno, pero si usted me lo pide, yo lo hago. Y se fue, hermano, mar adentro. Y dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Hermano, esta es la conversión de Pedro. Este es el día en que Pedro se arrepintió. Este es el día en que Pedro recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. Fue una mañana gloriosa, fue una mañana de milagros, fue una mañana de bendición, y allí por primera vez Jesús se manifestó a la vida de Pedro. ¿Usted se acuerda la primera vez que Jesús se manifestó a tu vida? Yo le voy a dar solo unos segundos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y recuerde la primera vez que Jesús se manifestó a tu vida. ¿Te acuerdas? Ese día que llegaron los hermanos a tu casa. ¿Te acuerdas la primera vez que viniste a la iglesia? ¿Te acuerdas la primera vez que Jesús habló a tu corazón? ¿Te acuerdas que llegaste a la iglesia porque el Señor sanó a uno de tus familiares?
Te acuerdas que llegaste a la iglesia porque el Señor te sanó a ti de una grave enfermedad. Adóralo por esa primera vez que Él se manifestó en tu vida. Dile algo ahora mismo. Dile: Señor, han pasado 5 años, 10 años, 20 años, pero todavía no olvido la primera vez cuando te manifestaste a mi vida. Y si alguien quiere darle un aplauso al Señor por ese día. Qué lindo fue ese día, ¿cierto? Estoy preguntando, qué lindo fue ese día, ¿cierto? Inolvidable día. Para Pedro como para nosotros. Ese día marcó el principio de una manifestación gloriosa, de una manifestación divina en la vida nuestra y de nuestra familia. Y no nos imaginábamos todo lo que iba a pasar, todo lo que Dios iba a darnos, todo lo que íbamos a ver. Pero ahora podemos estar aquí para testificar que grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Aleluya, aleluya. Iglesia, ¿sabe por qué yo me emociono así? Porque es que mi familia estaba perdida. Mi papá era un borracho. Mi papá era un músico mundano que tocaba en las fiestas y que mantenía bebiendo licor y estaba a punto del alcoholismo. Y ahí fue cuando lo invitaron por primera vez a una iglesia humilde en una vereda. Y allá en esa iglesia humilde Dios se manifestó a la vida de mi padre. Y mi padre se entregó al evangelio y nunca imaginó todo lo que Dios iba a hacer con él y con su familia. Y nunca se imaginó que iba a tener 2 hijos pastores, que iba a tener 2 hijos músicos. Eso es lo que Dios hace en la vida de todo el que se encuentra con él. Aleluya. Y chamarrayamos hasta aquí. Gloria a Dios. Un simple pescador, pero él no sabía lo que acababa de empezar en su vida. Él ni se imaginaba que Dios habría de convertirlo en el gran apóstol Pedro. Yo quiero hablarles a ustedes y recoger en esta frase una cantidad de manifestaciones que Dios tuvo en la vida de Pedro y que yo llamo esta etapa de la manifestación de Dios el tiempo de la formación, el tiempo de la edificación. Ya lo vimos convirtiéndose, ahora lo vamos a ver siendo formado como un servidor de Jesús. Y comienza Dios a manifestarse en Pedro. Pedro era un hombre precoz. Pedro era un hombre sanguíneo, colérico.
y tenía mucho que aprender. Tenía muchos defectos, cometía muchos errores, y le tocó en esa etapa de formación cosas buenas y cosas no tan buenas, momentos gloriosos, pero momentos también muy duros. Y Pedro vio a Jesús levantar paralíticos, y Pedro vio a Jesús resucitar muertos, y Pedro vio a Jesús transfigurado en el monte, y Pedro vio a Jesús haciendo maravillas, y Pedro vio a Jesús haciendo milagros. Pero también él tuvo que ver a Jesús exhortándolo, regañándolo, disciplinándolo. En alguna ocasión Pedro le dijo a Jesús: no vayas a Jerusalén, quédate aquí, porque van a acabar con tu vida. Y Jesucristo lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Tremendo regaño, tremenda exhortación, y así le tocaron muchas. El Señor muchas veces lo regañaba, lo exhortaba. Oh, pero qué rico, qué delicioso es que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Que cuando tenga que hablarnos duro, nos hable duro. Que cuando tenga que exhortarnos, nos exhorte, y le damos la gloria y le damos la honra, porque Él nos ama. Hoy en día hay gente que ya no quieren que se les hable duro. Hay gente que lo que quieren es escuchar que se les contemple. Hay gente en las iglesias que ya no le gusta la confrontación espiritual, que ya no les gusta la exhortación, que ya no les gusta la disciplina. Pero la disciplina en el Señor es necesaria. No todos dijeron amén. La disciplina en el Señor es necesaria, porque la disciplina trae frutos para vida. Aleluya. Hay una cantidad de gente que ha sido mal formada en la iglesia por eso mismo, porque siempre se les ha contemplado, porque siempre se les ha mimado, porque nunca se les ha corregido. Pero qué bueno decirle esta tarde a Jesús: así como disciplinaste a Pedro, así como exhortaste a Pedro, así como le hablaste duro al Pedro, háblame a mí también. Aleluya. Y ahí estaba, hermano, Jesús manifestándose una y otra vez a la vida de Pedro. Estaba haciendo de Pedro un instrumento afinado, un instrumento útil, para luego usarlo con una manifestación de poder extraordinaria. No menospreciéis la disciplina del Señor, porque al que no se disciplina no es hijo. Al hijo es al que se corrige. Así como el padre disciplina a su hijo porque lo quiere, así también Dios al que ama castiga. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios al que ama castiga. No para destruirlo, sino para edificarlo, para hacerlo mejor, para perfeccionarlo, para usarlo con la unción de su Santo Espíritu.
Dele un aplauso al Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Pasaron estas dos etapas en la vida de Pedro. Voy a entrar a la última para terminar. Pasó esa primera manifestación de conversión, de revelación a la vida de Pedro. Ha estado viviendo unas manifestaciones formativas, edificativas. Pero hermano, llega un momento cuando el maestro tiene que ser entregado en la cruz del Calvario. Y Jesucristo ya le ha dicho a Pedro: Pedro, a mí me van a entregar. Pedro, a mí me van a crucificar. A mí me van a matar. Y todos vosotros me dejaréis. Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y ahí está Pedro diciéndole al Señor: no, no Señor, no maestro, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Aunque otros se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Ay, Pedro, le dice Jesús, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor, no diga eso. Le dice Pedro: no diga eso, Señor, yo nunca lo voy a negar a usted. Pero pasan los días, el Señor es tomado preso. Y comienza entonces una carga pesadísima en la vida de Pedro, porque ha llegado el momento cuando Pedro va a tener que cumplir sus promesas. Ha llegado el momento cuando Pedro va a tener que demostrar su fidelidad, va a tener que demostrar su veracidad, la veracidad de sus palabras. Así que hay una carga pesada que él está tratando de llevar, él está tratando de cumplir. Es el único que trata de seguir a Jesús, aunque comete un error, y es que le sigue de lejos. Pero ahí está Pedro, tratando de cumplirle al Señor lo que le prometió. Yo no sé si ustedes se ve identificado con Pedro. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho promesas al Señor? ¿Cuántas veces le hemos consagrado al Señor nuestras vidas? ¿Cuántas veces en un altar como este le hemos dicho: Jesús, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo te voy a seguir, yo te voy a honrar, yo te voy a servir? Pero cuando ha llegado la prueba, cuando ha llegado el momento difícil, hermano, nos ha costado, y la mayoría de veces hemos fallado. Y Pedro le falló a Jesús. Y eso, hermano, eso nos convenía. Dígale al hermano que está a su lado, dígale: eso nos convenía que Pedro le fallara a Jesús. Dígale al hermano que está a su lado: eso nos convenía que Pedro le fallara a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque aquí vamos a ver cómo va a reaccionar Jesús cuando Pedro le falló. Y así como reaccionó Jesús con Pedro, de seguro que también va a reaccionar con nosotros. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Así que Pedro está ahí tratando de seguir a Jesús de lejos, pero tratando de cumplir con lo que ha prometido. Y llegó hasta el patio donde tenían a Jesús en un juicio, en un interrogatorio.
Aleluya. Y ahí está Pedro, mirando desde lejos por las ventanas. Allá está Jesús. Aleluya. Pero él no contaba con lo que iba a suceder en ese momento. Se le acercan unas personas y lo miran y lo reconocen y le dicen: ¿acaso tú no andabas con él? Y él, viéndose sorprendido, viéndose descubierto, le dice: no, nunca yo he andado con ese hombre, no lo conozco. Y sale de ahí a otro lugarcito, y ahí también lo descubren, y vuelve y niega. Se va para otro lugarcito, tratando de huirle a la gente que lo reconoció. Y allí también unas mujeres le dicen: sí, tú eres uno de ellos, tú andabas con Jesús. Y él maldice. Se le viene la noche encima a Pedro. Él maldijo, diciendo: nunca he andado con él, no le conozco. Y cuando él termina de negarle, el gallo comenzó a cantar. Y cuando el gallo comenzó a cantar, Pedro se acordó de las palabras del maestro: antes del que el gallo cante, me habrás negado, Pedro. Y Pedro comienza a llorar. Y sucede ahí algo, hermano, que para mí es uno de los pasajes más tristes del Nuevo Testamento. Y es que la Biblia dice que la mirada de Jesús se encontró con la mirada de Pedro. Jesucristo lo miró desde ahí adentro, porque Jesucristo lo ve todo, lo mira todo, lo conoce todo. Y cuando Pedro vio que Jesús lo estaba mirando, dice que salió corriendo y lloró amargamente. Y se fue, hermano, se fue a donde se iba a ir, a donde estaban los otros discípulos. Y tocó la puerta donde estaban escondidos los discípulos. Le pidieron la contraseña para que no fuese uno de los soldados. Y lo dejan entrar, hermano. Y yo me imagino a Pedro. Pedro no le contó a nadie de lo que había acabado de pasar. Porque ¿quién quiere contar de sus propios errores? ¿Quién quiere contar de sus propios fracasos? Uno quiere contar de sus victorias. Uno quiere contar de las cosas buenas que a uno le pasa. Así que Pedro entró en esa habitación y se arrumó por allá en un rincón, pensativo. Se le venían las lágrimas cada rato. Y la gente pensaba: está triste porque se llevaron al maestro. Pero lo que no sabía la gente era que Pedro estaba profundamente herido por su propia infidelidad, por su propio fracaso. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? Tu esposo no sabe nada, tu esposa no sabe nada, tus padres no saben nada, tu pastor no sabe nada. Y si nadie sabe nada, entonces ¿por qué llora? Porque solo hay uno que lo sabe, y es el ser más importante en nuestras vidas. Nadie sabía nada.
Pero Pedro reconocía que el único que lo sabía era la única persona que él hubiera querido que no se diera cuenta. Entonces, hermanos, ahí hay que hacerse una pregunta. ¿Ahora qué va a hacer de Pedro? El diablo pudiera decir, cualquiera pudiera decir, está acabado, ¿cierto? Está acabado. Hasta ahí llegó Pedro. Ahora sí que se va a descarriar. Ahora sí que se va a volver al mundo. Pero de un momento a otro, hermano, habían pasado 3 días. Aleluya. Ya casi 4. Y Pedro se levanta ahí donde están encerrados, se levanta y dice: yo me voy, yo me voy. Y los demás compañeros le dicen: pero ¿para dónde te vas, Pedro? Yo me voy. Y encontró una excusa: me voy otra vez a pescar. Me voy a pescar. Y la Biblia dice, si leemos ahí en el texto de San Juan 21, San Juan 21, verso 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ya voy a terminar con esto, pero escúcheme. ¿No se le parece a usted esta escena muchísimo a la primera? ¿Cuándo fue que Pedro se encontró por primera vez con Jesús? ¿En dónde? En el lago. ¿En dónde? En una barca. ¿Qué estaba haciendo? Pescando. Y aquí está, después de todo lo que ha pasado, está en el mismo lago, en una barca y tratando de pescar. Parecen momentos, parecen que fuera el mismo momento, pero no. Es una escena muy parecida, pero han pasado 3 años. Han pasado 3 años. Y aquí está Pedro. Pedro quiso irse solo, pero los demás se le pegaron. Ahora, hermanos, yo quiero plantearles esta inquietud. ¿Por qué Pedro decidió volver al lago? ¿Por qué Pedro decidió volver a la barca? Porque Pedro decidió volver a pescar. ¿Sería verdad que Pedro había perdido la esperanza? ¿Sería que Pedro estaba abandonando el ministerio? ¿Sería que Pedro iba a olvidarse de 3 años que vivió con el Señor? La respuesta mía es no. Nunca. Porque uno no puede olvidarse del Señor. Es imposible olvidarse del Señor. Y un día que el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos: ¿queréis vosotros también iros? Pedro le había dicho: pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué Pedro volvió al lago, a la barca y a la pesca? Yo se lo voy a compartir a usted como Dios me lo iluminó. El Señor, un día yo estaba leyendo este pasaje y como que me decía: hijo, ¿sabes qué fue lo que sucedió con Pedro? Lo que sucede con cualquier enamorado. El enamorado que anda en problemas con su amada, ese esposo que se separó de la esposa, ese novio que la novia le terminó. ¿Qué es lo que hace? Si está enamorado, ¿qué es lo que hace? Él vuelve atrás
Él vuelve a hacer un recuento de su relación, y él quiere escuchar la canción que los unió. Él quiere ir al parque donde iban, donde salían. Él quiere mirar las fotos donde está con ella, y todos esos recuerdos de alguna manera lo acercan un poco al amor de su vida, a la persona que extraña. Así que Dios me decía, fue por eso mismo que Pedro volvió al lago, a la barca y a la pesca, para tratar de encontrar un punto donde pudiera tener un acercamiento con aquel que ahora estaba lejos de su vida. Ahí está el enamorado Pedro, porque Pedro amaba al Señor. Yo lo negué, yo le fallé, pero yo lo amo. Y ahí está, él ve ese lago, y el lago lo único que le recuerda es al Señor. Él ve la barca y lo único que le recuerda es al Señor. Él está pescando, pero su mente no está en la pesca, su mente no está en las redes, su mente está en el Señor. Pasó toda la noche, y al otro día venían sin haber pescado nada, cuando de repente se aparece en la orilla una figura extraordinaria, un hombre caminando sobre la playa. Nadie le reconoce, hasta que de pronto Juan, el apóstol amado, pega un grito y dice: ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Y cuando Juan dice: ¡es el Señor!, Pedro, que se había desnudado para pescar, toma la ropa, se le viste y se tira al agua. ¿Para qué? Porque él necesita venir lo más pronto posible hasta la presencia del Señor. Hermanos, algunos dicen que él se tiró porque estaba desnudo. No, lea el texto, él se vistió primero. Si se hubiera tirado porque se desnudó, ¿para qué vestirse? Pero él se vistió primero y después se tiró. Hermano, porque no se tiró por vergüenza, no se tiró por pena. No, se tiró porque él dijo: esta ruta es muy demorada para llegar al Señor, y me voy nadando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando llegó a la orilla, ahí estaba el Señor a su lado, y Pedrito como esperando el regaño, y Pedrito esperando la exhortación, y Jesús no decía nada. Les asó un pescado, se sentó a comer con ellos, y Pedro tal vez pensaba: ahora me las va a soltar delante de todos para que todos se den cuenta que me porté mal. Y Jesús no decía nada, y Jesús callado, y Jesús callado. Aleluya. Cuando de un momento a otro Jesucristo lo toma por el hombro y le dice: Pedrito, venga. Pedrito, venga, necesito hablar con usted. Aleluya. Y lo retira del grupo. Qué lindo es el Señor. El Señor no quiere avergonzar a nadie. El Señor no quiere publicar a nadie. Él quiere hablar a solas contigo.
Venga, Pedrito. Y Pedro sintió una escaramuza por todo el cuerpo. Llegó la hora. Malo me va a dar en la cara, pero me lo merezco. Aleluya. Si me va a pegar, que me pegue. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando están solitos, Jesucristo le hace una sola pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Qué introducción. Pedro, ¿me amas? Esa pregunta no era difícil para Pedro. Yo no sé si sea difícil para ti. ¿Me amas? ¿Me amas?, dice el Señor. Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Jesucristo se queda mirándolo y le dice: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Señor, tú sabes que te amo. Se queda mirándolo y el ambiente se puso tenso. Y Jesucristo le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Los expertos en el griego dicen que la última pregunta era: Pedro, ¿me amas con amor ágape? O sea, con ese amor profundo, desinteresado, fiel. Y cuando Jesucristo le preguntó así, Pedro se puso triste, bajó la cabeza y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas y tú sabes cómo es que yo te amo. Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí hay algo que la mayoría no entendemos. ¿Cómo es que Dios puede elegir para ser pastor al que maldijo, al que negó? Hermano, y Dios me decía: es que nadie va a poder pastorear a mis ovejas hasta que no conoce lo que es el amor restaurador y perdonador que yo puedo darles. Y nunca, hermanos, nunca el Señor Jesucristo le hizo un solo reclamo, porque al Señor no le importa tanto lo que suceda en tus expresiones exteriores, sino lo que realmente hay en tu corazón. Y Jesús sabía que Pedro le amaba. Tú te has equivocado muchas veces. Tal vez has venido a esta convención acabado, frustrado, derrotado. Pero ¿por qué no buscas un lugar? Escúchame bien. ¿Por qué no buscas un lugar? El lugar donde por primera vez Jesús se manifestó a tu vida. ¿Cuál es ese lugar donde por primera vez Dios se manifestó a tu vida? El altar. Y siempre que tú vengas al altar, vas a correr el riesgo de encontrarte con el Señor. No importa lo que tú hayas hecho, siempre va a haber el riesgo de que te encuentres con el Señor aquí. Aleluya.